Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a estar mostrando cómo trabajar con Google Fonts. Sí, Google Fonts es un directorio interactivo de fuentes, es como una especie de biblioteca de fuentes que nosotros tenemos a nuestra disponibilidad gracias a la empresa Google para incorporar estas tipografías en nuestro sitio web. Em, Nos vamos a encontrar con distintas familias de fuentes, ahora lo vamos a ver, el uso es muy simple. También podríamos descargarlas, por supuesto, e incorporarlas a nuestros distintos tipos de proyectos, no solo de desarrollo web, sino de diseño gráfico y demás. Pero bueno, en este caso nos vamos a estar ocupando de cómo incorporarlas en nuestro sitio web. Cabe aclarar que estas fuentes, en su gran mayoría, son libres y gratuitas y de código abierto. Bien, pero bueno, vamos a comenzar con esto. Miren, yo para este ejercicio tengo preparado acá una simple página HTML, la que estaban viendo recién, con dos encabezados y un párrafo, y una hoja de estilos que podríamos decir que está prácticamente en blanco, salvo por un padding que le estoy aplicando al body y un font size para que ustedes lo vean mejor. Pero bueno, antes de trabajar con esto, vamos a venir aquí y vamos a ver de qué se trata Google Fonts. Si ustedes en su navegador preferido escriben Google Fonts, realizan esa búsqueda, van a encontrarse entre los primeros resultados con esta página que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? La voy a dejar en inglés. Y miren, nos vamos a encontrar con una interfaz gráfica que es bastante cómoda. ¿Sí? Realmente es una interfaz muy cómoda. Vamos a tener, me voy a tomar un segundo para explicarles qué nos vamos a encontrar en esta interfaz o las partes importantes, después ustedes pueden investigarla, que es bastante intuitiva. Van a encontrarse aquí en el sector de arriba con una especie de menú de navegación. Van a tener un buscador de fuentes, que es donde nos encontramos ahora. ¿Sí? Noten que está marcadito aquí. También tenemos un sector de iconos y un poco de información extra. Sí, hace muy poquito se agregó, además, voy a quedarme acá en el buscador, este modo nocturno, que está bastante piola para quien le guste utilizar un fondo oscuro. Yo lo voy a dejar en claro en este momento. Y quizás el sector más importante del cual vamos a estar hablando hoy, es este sector que tenemos aquí arriba, ¿sí? Donde nos va a estar mostrando desde este icono todas las fuentes que nosotros vamos a ir seleccionando. Yo les sugiero que cuando ustedes trabajen en un proyecto, elijan todas las fuentes, una por una, todas las fuentes que van a querer incorporar, y una vez que ya tienen todas las fuentes elegidas, recién ahí las van a agregar a su proyecto. Ahora lo vamos a ver y justamente vamos a hacer eso. Si le doy clic a este icono que nos está diciendo que nos va a mostrar nuestras familias seleccionadas, vean, sí, que nos aparece este especie de personaje, ¿no? Que nos dice todavía no elegiste ninguna fuente. Este sería como nuestro carro de la compra, por decirlo de alguna manera, o nuestra lista de selección de fuentes que estamos eligiendo en esta página. Así que lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo trabajamos eligiendo estas fuentes e incorporándolas a nuestro proyecto. Miren, nos vamos a encontrar aquí un sector que es, como digo, muy intuitivo, donde podemos buscar fuentes. ¿Sí? Quiero aclarar que cuando hacemos búsquedas de fuentes, las va a buscar por su nombre, ¿sí? Por su nombre, autor y demás. No es que si quiero fuentes para, no sé, fuentes de escritura a mano, yo voy a poner escritura manual y va a aparecer esa fuente. O si busco fuentes para, no sé, un comercio donde venden comidas rápidas, voy a poner fast food y va a aparecer esas fuentes, ¿no? Simplemente es un buscador de nombres de fuentes, así que ténganlo en cuenta. Tenemos un sector donde podemos agrandar este tamaño con el cual nos muestra las tipografías que aparecen. Bien, yo lo voy a reiniciar para que quede como estaba. Y si bien estas tarjetas nos están dando un texto donde podemos ver cómo se visualiza,
valga la redundancia, la fuente, nosotros podríamos elegir acá la sentencia que queremos ver. Si, por ejemplo, si queremos ver todo el alfabeto para ver cada una de las letras, si queremos verlo en formato de párrafo, ya que hace un rato lo estábamos viendo en formato de encabezado, tipo título, o si lo queremos, si queremos ver los números de esas fuentes. Y por otro lado, sí, tenemos la opción Custom, que nos va a permitir a nosotros escribir lo que queramos. Imaginemos que estamos buscando fuentes para un título en especial, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, no sé, eh, pizza libre, ¿sí? Y luego queremos poner un número y poder visualizar cómo se va a ver ese texto que nosotros vamos a utilizar, bueno, lo podríamos hacer de esta manera, ¿sí? Yo, sin embargo, voy a reiniciar y lo voy a dejar así. Y por último, en esta interfaz, que vuelvo a repetir, hago bastante rápida esta parte porque es bastante intuitiva para que ustedes puedan revisarla. Vamos a ver aquí que tenemos un sector donde podemos seleccionar a estas fuentes por categorías, por su lenguaje o por sus propiedades. Bien, cuando hablamos de propiedades estamos hablando si queremos. Esto va a ser por cantidad de estilos, esta primera opción. Cada fuente, ustedes van a notar que en cada tarjetita, en cada fuente aparece la cantidad de estilos que tiene. La cantidad de estilos está referido, si bien ahora lo vamos a ver, a si esta fuente se puede visualizar en un formato delgado, mediano, grueso, ¿sí? O lo que sería un bold, un medium, un light. Si tenemos itálicas, si tenemos cursivas. Fíjense, por ejemplo, esta fuente que se llama Roboto, si yo le hago un clic, me dice que tiene 12 estilos. Y acá tenemos todos los estilos, ¿sí? Delgada, delgada itálica, con un grosor de 300, 300 itálica, regular, regular itálica, y así hasta llegar a la bol o a la bol itálica, ¿sí? La de 900, que son valores bastante gruesos de tipografía. A eso se refiere cuando está diciéndonos por tipo de estilos. Si quiero una fuente que tenga muchos estilos o que tenga pocos estilos, lo puedo regular desde aquí. Después, miren, es más, voy a traducir a español esto, así les resulta más cómodo visualmente, ¿sí? Miren, número de estilos. Después por espesor, si quiero una fuente finita, voy a activar, ¿no? Esta casilla, miren, si quiero una fuente gruesa, ahí solo aparecen resultados de tipografías gruesas. Si quiero una fuente delgada, por supuesto, ahí aparecen solo tipografías que tienen poco peso, que son delgadas. Y bueno, y así, ¿sí? Podemos elegir o filtrar nuestra búsqueda de fuentes por su inclinación y por su ancho, o sea, por el ancho que ocupa cada letra. Los invito a que lo revisen, a que jueguen, a que elijan sus fuentes. Luego tenemos por idioma, que esto depende del tipo de página que queramos realizar. Sí, como sabemos hay distintos caracteres para distintos idiomas. Y quizás el sector más importante es por categorías, donde podemos filtrar por serif, por sans serif, por monitor, por escritura, por monoespacio. Es más, acá voy a volver a ponerlo en inglés porque me gustaría hablar un poquitito de estos nombres. Miren, cuando hablamos de fuentes serif, estamos hablando de tipografías, ¿sí? Si bien esta descripción va a ser muy acotada, pero estaríamos hablando de tipografías que tienen estas especies de serifas, ¿sí? Al terminar cada letra. Este tipo de decoración que vamos a encontrar al final de cada letra se le llama serifa. Por eso tenemos las fuentes que son del tipo serif. ¿Sí? Siempre nos van a aparecer de esta manera. Y por otro lado tenemos la sans serif, que es el opuesto, que son letras cuyas terminaciones, en cada carácter sus terminaciones son limpias, ¿sí? No tienen ningún tipo de serifa ni de decoración.
Después nos encontramos con las fuentes del tipo display. ¿Sí? Las fuentes del tipo display son fuentes que están que se caracterizan por tener un peso muy fuerte, ¿sí? Un impacto muy fuerte visual. Como ven, son todas fuentes las que nos van a aparecer, nada, que tienen un impacto visual bastante importante, ¿sí? Por la forma de su letra, por sus distintas características. Bueno, luego tenemos las de escritura a mano, que creo que no hay que hacer ningún tipo de explicación, ¿sí? Son fuentes que simulan una escritura a mano. Y por última, las monospace. Las fuentes monospace son bastante utilizadas para ciertas cuestiones y se caracterizan justamente, como lo dice su nombre, ¿sí? Por un monoespacio, un único espacio. ¿Qué significa, para el que no lo sabe, que cada uno de los caracteres va a estar ocupando exactamente el mismo espacio? En algunas fuentes, en algunas fuentes sabemos que, por ejemplo, no sé, la letra I ocupa menos espacio que la letra M, por dar un ejemplo. Bueno, en este caso incluso el espaciado va a ser exactamente del mismo tamaño. Cada letra va a ocupar la misma cantidad de píxeles. Y esto es muy importante cuando estamos haciendo algún tipo de layout en donde, por ejemplo, tenemos un recuadro, ¿sí? Que va a tener una medida fija, que sabemos que entran X cantidad de caracteres y no queremos que se nos rebalse, que se nos desborde ninguna palabra. Podemos utilizar estas fuentes. Bien, esto es una breve introducción a lo que son las tipografías de fuentes. Yo voy a resetear esto para mostrar todas. Por supuesto no es mi ámbito el diseño, ¿sí? Tampoco el objetivo de este video es explicar en detalle estos tipos de tipografías. Pero bueno, los invito a que revisen esta página. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en un comentario y lo seguimos charlando sin ningún problema. Vamos a elegir un par de fuentes. ¿Sí? Vamos a elegir un par de fuentes. Miren, vamos a buscar alguna fuente muy impactante, muy característica, para que la veamos de una manera muy clara. Por ejemplo, esta, miren. Esta fuente tiene un único estilo. ¿Qué significa? Que tenemos esta fuente, ¿sí? Regular de 400. Tiene un solo estilo que podemos elegir. Luego acá, también debajo, cuando ingresamos a la fuente, nos aparece todo el alfabeto. En ciertas ocasiones no tenemos todo el alfabeto, son solo tipografías que muestran dibujos, números y demás. Acá vemos todo lo que podemos dibujar. Habla de su autor, por supuesto, en este caso una autora, y el tipo de licencia que tiene. Bien. Y también aquí debajo tenemos una herramienta muy útil que nos dice con qué fuente, o nos da una sugerencia a Google Fonts, o la autora mejor dicho, de con cuáles fuentes son combinables y quedaría bien este tipo de letra. ¿Sí? Bueno, más allá de eso, una vez que elegimos, que decimos queremos esta fuente, acá vamos a encontrar un icono en este sector que nos dice seleccionar este estilo. Al hacerle un clic, voy a volver a repetir, miren que acá en mi carrito, ¿sí? Está vacío aún. Y en el momento en que yo digo seleccionar este estilo, ya lo vamos a tener agregado en nuestra bandeja, ¿sí? Donde nos van a aparecer todas las fuentes seleccionadas. Y por supuesto, tenemos un botón para agregar más estilos si es que los tuviera esta fuente, porque no los tiene. Y podemos removerlo o quitarlo en el momento que queramos, ¿no? Por supuesto. Y debajo, sí, muy importante, debajo nos aparece una ventana donde vamos a tener una etiqueta link, o varias, mejor dicho, etiquetas link, que son las que vamos a tener que pegar en nuestro HTML para incorporar estas fuentes. Hay dos formas de incorporar fuentes, mediante la etiqueta link o mediante el @import. Bueno, en el curso vamos a estar hablando de por qué nos voy a mostrar el @import. No es muy recomendable utilizar el @import, entonces después lo voy a estar detallando y si alguien tiene una duda en particular con esta parte, déjeme un comentario
que se lo respondo, ¿sí? Sin ningún problema. Pero para no extender el video vamos a estar trabajando con esta etiqueta link que vamos a estar pegando en nuestro HTML. ¿Sí? Acá lo especifica, ¿sí? Dice que copie este código y lo pegue en la cabecera de mi HTML. Y luego debajo me da la regla CSS que yo tengo que aplicar para utilizar esta fuente. Y como vemos es una regla que si estamos mirando este video todos lo conocemos, que es font family, dos puntos y el nombre de la fuente que tenemos que utilizar. ¿Sí? Esto lo podemos copiar o lo podríamos escribir nosotros directamente. Bueno, ya elegí esta fuente. Bien, voy a volver hacia atrás y vamos a elegir alguna fuente más. Miren, voy a elegir una fuente que a mí me gusta mucho, que es la fuente Lato. Acá la tenemos, ¿sí? Es una fuente bastante característica, pero bastante simple, perdón, pero tiene tiene una buena lectura y tiene muchos estilos. Entonces, miren, de esta fuente que tiene varios estilos, voy a elegir esta bien finita para que la veamos, esta de Think Italic de 100, la voy a agregar, y voy a elegir esta Light de 300. Bien, podríamos elegir muchas más, pero recuerden que descargamos la de 100 itálica y la de 300. Sí, y miren, voy a elegir una más de 900 acá. Si vuelvo ahora a mi carrito, acá tenemos una lista de todas las fuentes que estuvimos trabajando, ¿sí? O eligiendo hasta el momento. ¿Y por qué dije que es muy importante que primero seleccionen todas las fuentes que van a incorporar en su página y luego recién ahí se dispongan a incorporarlas? Porque ahora en esta etiqueta que tenemos aquí vamos a tener todas las tipografías que elegimos. Bien, si lo hacemos por separado tendríamos que estar duplicando esta etiqueta link y no sería lo conveniente, lo más apropiado. Una vez que terminé de elegir todas las fuentes, muy importante, lo voy a aclarar por las dudas, si por algún motivo traducen a español esta página, que no habría ningún problema, van a darse cuenta que acá dice, para incrustar una fuente, copia el código en el head de su HTML. ¿Sí? Siempre importante que acá esté diciendo link. Y fíjense en esto lo que le querían mostrar. No copien estas etiquetas, si la página está en español. Porque miren lo que sucede acá abajo. La regla de CSS que tengo que copiar ya no dice font family, sino que dice familia de fuentes. ¿Sí? Si bien Google podría coparse y hacer que esto no se traduzca, bueno, se está traduciendo. Y esto obviamente generaría un error en nuestro código. Así que muy importante a la hora de copiar los tags que esté en inglés la página, ¿sí? En su idioma original. Bueno, voy a copiar este link que aparece aquí, que son tres en realidad, tres etiquetas link, los copio y ahora me los llevo a mi página web. Me dice que tengo que ir al head y muy importante aquí, ¿sí? Antes de nuestros estilos, vean que yo estoy aplicando estilos aquí, antes de nuestros estilos vamos a pegar estas etiquetas. ¿Y qué es lo que tenemos en estas etiquetas? Que les voy a dar un poquitito de tabulación. Ahí estamos. Miren, las primeras dos etiquetas sí son etiquetas de preconexión. Después las vamos a estar trabajando en el curso. Ya las vamos a estar hablando cuando hablemos de etiquetas para el SEO y para la carga de página y demás. Pero aquí tenemos una etiqueta debajo, otra etiqueta link, que es una etiqueta muy importante que miren, nos está linkando a esta URL, a las fuentes de Google Font y aquí está la primer fuente que elegimos. Luego con este símbolo ampersand separa a la segunda familia de fuente. ¿Sí ven? Como aquí dice family y es la primera, como tiene un único estilo no especifica demasiado. Después tenemos un símbolo de ampersand
y acá tenemos la otra fuente Lato, donde descargamos la itálica, la de 100, la de 900 y la de 300. Bien, entonces en esta etiqueta lo que estamos haciendo es de alguna manera consumiendo ese recurso de Google Font. Si no tengo esta etiqueta, obviamente no voy a poder aplicar estas fuentes. Y solo con eso, solo con elegir la fuente y copiar esta etiqueta, ya tenemos todo listo para empezar a utilizarlas. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí y vamos a apuntar al título, al H1. Voy a volver a la página de Google Font y aquí debajo vamos a copiar. Tengan la precaución, obviamente, que aquí nos da todas las reglas para todas las fuentes que utilicemos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, vamos a ponerle esta primera, vamos a pegarla aquí. Y fíjense en que con solo aplicar el Font Family, ¿sí? En lugar de utilizar una fuente del navegador, utilizamos el nombre de la fuente que elegimos en Google Font. En el momento de guardar los cambios, yo voy a acomodar un segundito esto en dos pantallas. Ahí estamos. Genial, así lo ven ustedes mejor. En el momento de guardar los cambios, fíjense cómo ahí se está aplicando esta tipografía a este encabezado. Bien, y aquí debajo en el H2 podríamos hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con la otra fuente que elegimos. Voy a apuntar al H2 y voy a decirle, bueno, que su font family, voy a copiar la regla de Google Font aquí, que el font family es Lato. Control C, Control V, vuelvo a la página y ahora en cuanto guarde los cambios, la página se actualiza automáticamente, pues estoy utilizando Live Server, ¿no? Si no la recargan, por supuesto. Fíjense en cómo acá cambió la tipografía a Lato. Pero recuerden que Lato descargamos distintos tipos de tipografía. ¿Sí? Descargamos la tipografía, vamos a desplegar aquí, miren, la de 100, la de 300 y la de 900. Y la de 100 es itálica. ¿Sí? Sin embargo, acá nos brinda una sola regla. Entonces, ¿cómo accedemos a estos valores de grosor, que sería 100, 300, 900? Bueno, con el atributo de fuente FontWeight. Acá mucha atención. Si yo descargué la 100, bueno, puedo darle el valor de 100. Si guardo los cambios, fíjense en cómo ahí que es tomó el valor de 100. Bien, si yo descargué la de 900, puedo darle el valor de 900, que es el que tomó por defecto. Y si yo descargué la 300, puedo darle el valor de 300. Bien, y lo toma perfectamente. Si yo le digo 500, fíjense en lo que va a suceder, guardo los cambios, no me lo está tomando. Sigue en 300. ¿Por qué? Porque no descargué el de estilo de fuente 500. Bien, entonces tengan esa precaución. Lo voy a dejar en 100 y recuerden que en 100 habíamos bajado la itálica. Entonces, si yo vengo aquí debajo para activar la propiedad itálica, tengo que decirle font style. Y acá tenemos el valor italic. Si guardo los cambios, ahí está aplicado el valor de 100 en itálica. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la 300 la descargamos. ¿Sí? Pero fíjense en cómo no me lo toma porque 300 itálica no descargué. Si yo acá en lugar de itálica lo borrara, lo dejara por defecto, o por ejemplo le pongo normal, que es el valor por default, fíjense en que ahí toma el valor normal de 300. Bien, a tener en cuenta eso a la hora de utilizar las fuentes. Bien, o los distintos tipos de estilos que tienen estas familias de fuentes. Y lo mismo podríamos hacer para nuestro párrafo. Voy a apuntar al párrafo.
Voy a copiarme estas dos reglitas. Sí, sé que podríamos omitir, repetir esto y porque que por cascada tome el mismo estilo, pero nada, es una demostración, ¿eh? Lo digo por alguna purista del código que no se me enoje. Vamos a venir acá y vamos a decir que Font Family es lato de 300, no, pero en este caso vamos a decirle de 100. Ahí estamos. Guardamos los cambios y ahí tenemos nuestras fuentes aplicadas en nuestra página web. Y bueno, esto es todo lo que tenemos que saber por el momento para trabajar con estas fuentes, ¿sí? Para trabajar con estas tipografías. Así que nada, los invito a que lo utilicen, ¿sí? Cualquier duda que tengan me lo dejan en el comentario y sin ningún lugar a duda se los voy a responder. Incluso, depende de lo que me consulten, preparo otro video para continuar trabajando con esto. Nos estamos viendo, un saludo, hasta luego.